consecuencia, aquí ya vamos a pararnos un poco ya en el Comena y quiero presentar un poco hoy, ya la traspasada presenté un poco el arte de la vista, les reenvié las imágenes, ¿las recibiste? ¿No? ¿Recibiste las imágenes? Pero de todos modos no mandó la ficha. No mandé la ficha, efectivamente, pero la ficha la voy a añadir a las cartografías. Lo que pasa es que eso va por las cartografías. Lo que ocurre es que, por ejemplo, hoy, pero añadí los nombres de los autores, ¿no?, a la presentación que hice en clase. Y hoy, digamos, con respecto a la pintura metafísica, sí he puesto, digamos, en las primeras dos diapositivas, el texto de la pintura metafísica, la definición de la pintura metafísica, y luego lo voy a meter también en las cartografías. Pero en este caso lo he metido en la propia presentación, ¿no? Hay dos PowerPoints con la pintura metafísica. Uno que dice más Hopper. Ahí está. ¿Dónde está? A la derecha. Ah, sí. Sí, he metido, ustedes conocen a Edward Hopper, ¿no? No tiene nada que ver con la pintura metafísica, Edward Hopper, por eso he puesto más Edward Hopper, ¿no? Pero de alguna manera, por lo que lo he presentado como un anexo, como no sé por qué no se ve. El zoom, abajo a la derecha, abajo, a la derecha, abajo dice, ahí está el menos. ¿Ahí? Al otro lado, el menos. Ahí al lado, ahí. Ya. Un poquito más. Sí, pero dice usted que los años corresponden perfectamente, digamos, ¿no? Edward Hopper es un pintor norteamericano, ¿no? Es un realista, de alguna manera, pero es un pintor en el cual el tema, por así decirlo, metafísico, invisible, digamos, es un realismo psicológico, es tan patente como en Quirico o en Morandi, digamos, ¿no? Ya. Sí, bueno, verdaderamente el pintor importante realmente es Quirico. Carrà es un pintor que estaba ligado al futurismo, pero que luego va a pasar, digamos, un poco a la pintura metafísica, ¿no? Por eso hay una relación dialéctica, en cierto modo, con el futurismo, en el sentido de que supone una reacción un poco contra la pintura dinámica, la obsesión con el movimiento. La pintura metafísica es como sumamente quieta, ¿no? Se aplica a la obra de Morandi, ¿no? Morandi es un pintor que hace bodegones, pero es una absoluta maravilla, ¿no? O sea, como la palabra metafísica, ustedes saben lo que significa más o menos metafísica en filosofía. Originariamente se le puso el término metafísica, que significa significa más allá. Se refiere a los libros de Aristóteles, que más allá de los libros de la física, o sea, que no eran los libros de la física de Aristóteles, sino que ahí viene la palabra. Pero metafísica es una de las disciplinas de la filosofía, ¿no?, que tiene que ver sobre todo con las primeras causas, ¿no?, y con algo que no es visible, por así decirlo, ¿no? En este caso apunta al significado misterioso que habita en lugares y objetos inanimados, ¿no? Y sí, digamos, entre los italianos, en Morandi, por supuesto, y en Carrà y en todos ellos, hay una enorme presión que viene del arte italiano del Renacimiento y del Renacimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, también va a aparecer eso en
cuadros de Chirico, ¿no? Influencia de pintores del Trecento y del Quattrocento italiano como Giotto y Paolo, ¿no? Y de Masaccio también, ¿no? Masaccio suele decir que es el primero que es una perspectiva, ¿no? Masaccio y Piero de la Francesca. Y también este pintor extraño que es Böcklin, ¿no? Pintor suizo, que influyó mucho en los surrealistas lo consideraban un surrealista avant la lettre, o sea, antes de que aparecieran los surrealistas, y me influyó mucho en De Chirico y también en Dalí, ¿no? La base teórica comienza a aparecer en los primeros números de la revista Valores Plásticos, publicada por el hermano de Chirico, el poeta y pintor Alberto Savigno, ¿no? Ahí es donde publica el manifiesto. Todos estos pintores, toda la vanguardia sacaba manifiestos, era como parte del juego, ¿no? Y constituye, junto con el dadaísmo, el precedente evidente del naturalismo, ¿no? Luego he puesto unas citas, así para que se vayan haciendo un poco con la idea. El primer cuadro que vamos a ver se llama La Torre Roja, ¿no? De Chirico observó las dos apariencias del objeto, uno la actual, la que siempre vemos, que es vista por la gente en general, otra una apariencia espectral o metafísica, contemplada solo por algunos individuos en momentos de clarividencia y de abstracción metafísica, como en el caso de ciertos cuerpos disimulados por sustancias impenetrables por la luz, si bien discernible, por ejemplo, por los rayos X u otros poderosos medios, ¿no? Y estas frases que son muy bonitas, ¿no? Hay más misterio en la sombra de un hombre caminando en un día soleado que en todas las religiones del mundo, ¿no? Y luego él va a describir, sí, luego viene otra frase también, luego va a describir cómo surge un cuadro, ¿no? Permítaseme relatar cómo tuve la revelación de una pintura que presentaré este año en el Salón de Otoño, titulada Enigma de una tarde de otoño. También es una de las pinturas que voy a mostrar. Una límpida tarde soñada, estaba sentado en un banco en el centro de la plaza de Santa Cruz, en Florencia. Naturalmente no era la primera vez que veía aquella plaza, pero acababa de salir de una larga y dolorosa enfermedad intestinal. De Chirico siempre hay teorías, justamente porque tenía enfermedades del estómago y tenía grandes migrañas, y hay teorías médicas que estas visiones tenían que ver con enfermedades. Son cosas como un poco anecdóticas, ¿no? Y me hallaba en un estado de mórbida sensibilidad. Todo el mundo que me rodeaba, incluso el mármol de los edificios y de las fuentes, me parecía prevaleciente. En el centro de la plaza se hace una estatua de Dante, vestido con una larga túnica, con sus obras pegadas al cuerpo y la cabeza coronada de laureles, pensativamente reclinada. El sol otoñal, cálido y fuerte, ganaba la estatura y la fachada de iglesia. Tuve entonces la extraña impresión de mirar aquellas cosas por primera vez y la composición del cuadro se reveló a los ojos de mi mente. Siempre hay esta idea un poco de salirse de la memoria, ¿no? Esto que a lo mejor ustedes también han tenido alguna vez, esa sensación de ver las cosas por primera vez, ¿no? Puede ocurrir cuando uno despierta en la mañana, pero eso es como un poco más trivial. Pero también puede ocurrir en un momento inesperado, ¿no? O sea, no es muy frecuente, evidentemente, pero puede ocurrir, ¿no? Y luego hay el texto de Breton. Breton es un personaje muy importante, es el padre del surrealismo, ¿no? Un personaje clave, es el gran promotor cultural detrás del surrealismo y es enormemente lúcido. Y el texto, por ejemplo, el breve texto que escribe sobre el gran libro de Duchamp es tal vez de lo más lúcido que se haya escrito sobre Duchamp, ¿no? Y tiene este texto, entre 1913 y 1917, que son los años en que más importantes de la pintura metafísica, sobre todo de Chirico. De Chirico se opondrá valerosamente a la esclavización de la percepción externa. Claro, el tema, digamos, clásico de la mime, de la imitación, ¿no? Este es uno de los grandes temas de los surrealistas.
el hecho de que yo les he dicho que ellos ya están cansados de ver las cosas relacionadas normalmente, como están asociadas normalmente en la realidad. Entonces, la imagen surrealista justamente trata de proyectar el inconsciente sobre la realidad y de alguna manera transformar la realidad de acuerdo con los deseos más profundos, deseos inconscientes, ¿no? Es un poco es decir, en otras palabras, que la imagen, que lo que uno ve, no se nos imponga, sino que el sujeto sea el que de alguna manera se cree su propio medio con sus propios deseos. Entonces, el objeto encontrado, cuando hemos hablado del objeto encontrado del surrealismo, a diferencia del objeto elegido de Duchamp, de la anestesia de Duchamp, el objeto encontrado es, digamos, esta especie de encuentro que tenemos la célebre frase, como es el violín en la mesa de disección, etc. La famosa frase de los Romanos, ¿no? Esa frase, ¿no? ¿Cómo es? A ver si me acuerdo. Yo tengo un problema con esa frase porque nunca la puedo. Tengo una especie de resistencia a memorizarla muy fuerte. Pero no es el violín. La máquina de coser en la mesa de disección, el paraguas en la máquina de coser en la mesa de disección. Eso es. Ya, bien. Eso que de alguna manera, esos objetos que generalmente no están asociados de esta manera, porque finalmente un paraguas uno lo ve colgado, una máquina de coser una vez una persona trabajando, en fin, produce como esa extraña asociación produce como una entrada en otra realidad. Esa es la idea, ¿no? Pero también la conexión con los deseos inconscientes. El surrealismo está absolutamente tocado por el pensamiento de Freud, ¿no? Eso es claro, ¿no? Entonces, resistencia a que se imponga la imagen, porque el problema es que uno tiene que ver lo que ve, es como una esclavitud en ese sentido, uno tiene que ver lo que ve, ¿no? Entonces, salirse de la esclavización a la percepción externa, ¿no? Aceptada por la totalidad de los artistas del tiempo, incluso los innovadores en el plano formal, como Matisse y Picasso, ¿no? Bueno, ya sabemos que hay toda una línea que se escapa de la percepción externa, que sería la línea ancónica, evidentemente, ¿no? Por supuesto. Educado en los presocráticos y en Nietzsche es un personaje muy clave del equilibrio. Su espíritu rechazará todas las llamadas que no procedan de la vida secreta de las cosas. Típico de pintura que de los fenómenos exteriores solo retiene lo que agita el misterio o posibilita la aparición de un presentimiento, ¿no? Claro, aquí estamos presentando otra forma también de tratar el objeto. El objeto, ustedes se han ido por el lado erótico, pero no es... a lo mejor lo más interesante es justamente la asociación con algo, con el misterio, en el sentido de que el objeto pasa a ser misterioso, pasa a ser nuevo, pasa a ser otra cosa, otra forma de manifestación, como decía Duchamp, ¿no? Posibilita la aparición de un presentimiento, también tiene el lado de los surrealistas como adivinatorio, como de captar algo que viene, el deseo interno de alguna manera como que prepara el futuro, de cierto modo, ¿no? Unidad de forma inseparable, el arte adivinatorio con el arte propiamente dicho. Tiene la significación de una iniciación y actúa a través de la confusión. Ya, vamos a ver un poco. Esta es la torre roja de aquí. Muy importante en el equipo estas arquitecturas. Los situacionistas, que es este movimiento que viene después del surrealismo, en los años 50, en el cual va a estar Vieux Debord, y van a estar varios autores importantes. Hay una cosa que se llama la Internacional Situacionista. Se van a ocupar mucho de las arquitecturas del equívoco,
de la forma de concebir la ciudad. La ciudad tiene mucho interés para todos los surrealistas, en el sentido de que entender la ciudad como ciudad de los hallazgos, de los encuentros, ¿no? Adquiere como un lado poético, ¿no? Les he hecho la asociación con el 300 y el 480 italiano. Es evidentemente que esto tiene una relación, ¿no? También. Bueno, le puedo dar los nombres también de los cuadros. Ahí lo dice, la partida del poeta. He anotado los nombres, vamos a ver. Antes, el primero es la Torre Roja, lo saben. Este es Enigma de una tarde de otoño del que hablaba. Ahí está la cosa adelante. El siguiente es Enigma Enigma de la llegada y la tarde. Claro, hay un barco ahí, la llegada y la tarde. Hay un tema siempre también enequívoco. Bueno, hay un tema con las sombras, eso también, digamos, como decía, cosa que va a tener en común con Hoppe. Y luego hay un tema de escala, hay una variación de las escalas, ¿no? Que también es interesante y es una forma también de producir extrañeza. Los objetos se modifican con escalas, ¿no? O sea, te puedes poner los mismos objetos asociados como normalmente, pero en otras escalas y ya es otra cosa. Partida del poeta. Todas estas cosas son muy típicas de Italia, por otro lado, ¿no? Italia, todas las ciudades italianas están llenas de estos atrios porticados, portales, digamos, o portales, ¿no? Y de las estatuas. Profe, Sí. ¿y este tema del desierto? O sea, se ve como un desierto, que bueno, también se ve en Dalí. Claro. Por supuesto que debo decir que uno de los pintores más decisivos para Dalí es Chirico. Es mucho más fuerte digamos, en tema del desierto. En Dalí todos sus paisajes son Cap de Creus, en fin, son los paisajes de Cataluña, ¿no? Son eso, obsesivamente aparece el Cabo de Creus, en fin, esos paisajes, en casi la mayor parte de sus cuadros, ¿no? ¿Cómo se llama? En De Chirico hay un tema de soledad, digamos, ¿no? Y por supuesto, como digo, de estas arquitecturas y estas enormes sombras, ¿no? Extraño, este es un cuadro muy extraño, tiene que ver al parecer con un sueño de Chirico respecto de su padre, ¿no? Pero se llama, el nombre del cuadro es El cerebro de un niño, ¿no? Y es como, parece que él se imaginaba a su padre, digamos, en sueños como con los bigotes de Napoleón III. Y este cuadro parece que es la edición este libro es la edición de un libro de Nietzsche también, ¿no? Que es una de sus grandes inspiraciones, ¿no? Es muy raro porque finalmente es un personaje, no un señor, qué sé yo, y sin embargo hay algo muy extraño en el cuadro. La estructura espacial bueno, es muy de superficie, ¿no? Y estos cortes, ¿no? Todo esto es muy complejo también, ¿no? Este se llama algo así como la colmena, ¿no?
Trato premonitorio. Trato premonitorio. Claro, aquí tenemos un poco un mundo que evidentemente es realista. Este pez, por ejemplo, y esta, ¿cómo se llama? Vieiga o almeja. Bueno, un coquille Saint-Jacques, es un, ¿cómo se llama eso? Vieiga, no, aquí tiene otro. Se come. ¿Qué? No, pero se hacen en salsa. ¿Qué? ¿Cómo? Ostión. Ostión. Esto es la concha de Santiago, Coquille Saint-Jacques. Okay. Y este es maravilloso. Se llama Misterio y melancolía de la carne. Siempre tiene algo, siempre tiene una simplicidad y una alusión como a la infancia. De la Gran Torre. Las musas inquietantes, se llama perdón, no, me parece que este tiene otro nombre. No, este es, ya me acuerdo, Héctor de Andrómaca, siguiente es el de las musas inquietantes. Esto van a aparecer de Quirico muchas veces, estos maniquíes extrañas. Y siempre la descomposición del espacio es muy sorprendente, siempre es como muy compleja, digamos, ¿no? Estas son las musas inquietantes. Aquí vemos los objetos, los pelados, estas diferencias de escala. Profe, ¿por Sí. qué ¿por qué se podría decir que esto es pintura metafísica y no pintura surrealista? Porque es, ya, Porque siento que igual es bien, tienen mucha similitud. claro. De hecho, la mayor parte de los surrealistas apoyaron el Quirico. El Quirico es anterior al surrealismo. Los principios son muy parecidos. Los principios son muy parecidos, ¿no? Probablemente hay un interés, por ejemplo, en el Quirico, hay una presencia mucho mayor de los, digamos, de la tradición clásica que en los surrealistas. Luego, otra cosa, pensemos en el surrealismo, por ejemplo, de un autor que ustedes deben conocer que es Mata. El surrealismo llega a una especie de lenguaje que es un lenguaje como de fluidos también. En Mata, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes se hacen un poco la idea de Mata, ¿no? Es un lenguaje como de líquido, ¿no? En cambio, estos son figuras, y todo es surrealista, no me refiero, el surrealismo está dominado sobre todo por el tema del sueño, ¿no? También en el caso de Dalí por el tema de las dobles imágenes, ya veremos en qué consiste eso, ¿no? Pero todos los surrealistas tienen que ver, si pensamos en
el mapa, por ejemplo, pensamos. Bueno, hay otro que es más metafísico que los surrealistas habituales, que es Magritte, ¿no? Que yo les dejé un textito donde dice que Kandinsky y Magritte, ¿no? De Michel Foucault, ¿no? Magritte es un poco diferente, no tiene hay todo un juego con la representación, ¿no? Pero en los surrealistas siempre hay un elemento como de juego, ¿no? Hay un elemento como de juego que en Quirico no es tan patente, ¿no? En Dalí, bueno, clarísimo. Ahora bien, por supuesto que este tipo de figuras con esto, todo esto, evidentemente que es muy cercano al surrealismo, ¿no? Pero yo diría que el lenguaje plástico propiamente tal está dominado por lo líquido, en el caso del surrealismo, generalmente, no así en Quirico. Ya. Este es ahora Carrà, que como ustedes se darán cuenta, pues esto les suena muchísimo. ¿A qué les suena? ¿Perdón? Cubismo por una parte, pero no solamente cubismo. ¿Cubo-futurismo? Cubo-futurismo. Tiene mucho que ver con el desnudo dentro de la escalera. Está la descomposición, está como dinámica, ¿no? De la figura. Pero por supuesto que digamos el fondo es el cubismo, ¿no? Pero con esta dimensión, digamos, esa tendencia muy... ¿Cómo se llama? Y eso se llama... Sí, tiene un nombre. Se llama musa metafísica. Bueno, Carrà en esto está muy influido por Quirico, pero él viene del futurismo, o sea, es uno de los fundadores del futurismo. Y el cuadro que van a ver ahora, evidentemente que no es tanto pintura metafísica. Aquí he querido mostrar un poco la evolución del pintor, porque no es tanto pintura metafísica como futurismo, claramente, ¿no? Y es esto, evidente, ¿no? Aquí está todo el tema del movimiento, ¿no? Esto no lo encontré el nombre, pero de poner caballo, papá. Y este sí es claramente digamos, tirado de Quirico, ¿no? Es de Carrà también, ¿no? Pero de alguna manera el espacio, la concepción del espacio es diferente, es mucho más cercana al cubismo, es decir, ha desaparecido la profundidad, que en de Quirico hay profundidad, claramente, ¿no? Y en cambio aquí ha desaparecido la profundidad y tiene mucho más que ver con la Trinità de Avignon, por ejemplo, la forma como está construido el espacio en la Trinità de Avignon, que no hay un espacio de fondo que unifique, sino que es toda una especie de composición de esas articulaciones sociales, ¿no? Y también está el tema de juntar el pescado con la peluca y la peluca con el maniquí, ¿no? Cosas insólitas. Y ahora vamos a un pintor muy extraño, se llama Morandi, y que yo creo que ha influido mucho en la pintura chilena también, ¿no? O sea, en Kur, por ejemplo, son naturalezas muertas, ¿no? Y Eugenio, por ejemplo, Eugenio Gibson, cuando tenía, no sé, 15, 16 años, hacía, las primeras cosas que hacía eran cosas muy cercanas a Morandi, ¿no? Y lo que vamos a ver, son bodegones, ¿no? Bueno, este también es de Carrà, se llama La noche en el lago, me parece.
Claro, si uno conoce la historia de la pintura, todos estos cuadros tienen, estos sobre todo, tienen muchas asociaciones clásicas, ¿no? O sea, ya, eso es moral. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué tipo de Es óleo. ¿Perdón? Es óleo. Es obvio. A ver, vamos a hacer un juego. Si cada uno le ponga un adjetivo. A ver, les doy unos minutos y cada uno le pone un adjetivo. A ver quién podemos hacer una cadena de adjetivos que... Bueno, voy a mostrar más algunos cuadros más importantes para que se hagan un poco más de idea, pero son todos muy en la misma línea. Sí, es muy en la línea física. A ver, tengo ahí por aquí, ¿no? A ver, Juan, Lo encontré como plástico, como de goma. plástico. Como si estuvieras trabajando con masa. ¿Cómo? Como que estuvieras trabajado con masa. Por eso le pregunté si era óleo. Sí, me gusta de alguna manera eso. Yo lo diría eso de otra manera. Pero sé lo que estás diciendo, sé lo que estás intentando ahí, a ver, Diego. Yo lo siento como muy plano. Como que en la siguiente pintura se veía más que trabajó la sombra y se veía más el objeto, pero aquí no sé. Lo Bueno, veo pero los objetos, ya sabes, uno es una jarra, y estos son las botellas, y estos son los cuadrados, ¿no? Plano. Bien. Camila, Deforme, ¿cómo? como deforme. Deforme. ¿Cómo es eso? Como que las líneas sueltas, no sé. Ya. Josefa. Moldear. Moldeable. Ya. Todos giran un poco sobre lo mismo que dijiste inicialmente tú, que es el tema de lo plástico o de lo... ¿Yasna? ¿Cómo? Fome. Ya. Es de lo menos fome, ¿ah? Bueno, es fome aparentemente por los objetos, Los qué sé yo. colores como muy apagados. Ahí está justamente el juego, ¿no? Ahí está justamente el juego. ¿Y Felipe? básico. Veo las verticales entre la botella y la línea del cubo y la sombra que se va a aparecer el objeto. Planteo. Básicamente. Primera impresión. Básico. Ya. Yo diría, no sé si quieres decir algo, Israel. A mí me da la impresión de como que fue tenue. Tenue. Ya. Ya. O sea que, digamos, es todo lo contrario de un
de algo que quiere como impresionar, ¿no? Digamos, se sitúa en lo absolutamente como que hay que sentirlo de alguna manera para no, o sea, que no te, hay que sentirlo para realmente fijarte en ello, ¿no? A mí me gusta lo primero que dijo Juan y que tiene que ver algo con lo que decía Camila y que lo del tema también me parece bien, ¿no? Porque efectivamente, por supuesto que hay algo de eso. Pero a mí lo que me gusta es el hecho de que hay algo, de que de alguna manera estas botellas efectivamente es, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Es totalmente evidentemente que es imitación, no es mimesis, pero al mismo tiempo es absolutamente pintura, porque esto como que lo puedes, hay algo, lo que tú quieres decir, yo lo diría de otra manera, lo diría que es táctil, o sea que el ojo lo ve como si lo tocara, en cierto modo, ¿no? Y que es como, digamos, es tan sensible, por así decirlo, la botella, es tan intensa la sensibilidad al captar esa botella, que la botella está como si estuviera viva, como si estuviera haciéndose, en cierto modo, ¿no? Y es incluso hay una especie como de halo alrededor de la botella, digamos, ¿no? Algo muy parecido ocurre con esto. Y vuelvo a esto, es representación, pero es al mismo tiempo absolutamente pintura. Tú lo sientes como pintura. Sientes que no es real, que es pintura, ¿no? Y sobre todo esa apelación que ya sabéis que el famoso tratadista de la historia del arte, Gershwin, que hace justamente el famoso libro sobre el barroco y el renacimiento, y que tiene los conceptos fundamentales de la historia del arte, el libro que por cierto lo recomiendo, que está en la biblioteca, un libro muy importante de la historia del arte, es un tratadista de comienzo del siglo XX. Él distingue en la historia de la pintura dos líneas fundamentales, una es lo lineal y otra es lo pictórico. Lo lineal es lo que apela de alguna manera a lo táctil y lo pictórico es lo que apela a lo visual. Es decir, en un arte visual, fundamentalmente como es la pintura, hay también una profunda apelación al tacto, en cierto modo, ¿no? Es mucho más geométrico, más abstracto, en cierto modo. Ya, esto es... este cuadro lo deben conocer, ¿no? Lo deben de haber visto alguna vez. Por cierto que esta imagen no es muy buena, ¿no? Es la única que tengo mis dudas, porque tenía una imagen muy pequeña, entonces busqué una imagen más grande, es más grande, pero... Y si pudiera, espérate un momento, si pudiera, lo que tendría que bajar aquí y irme a mostrar, porque aquí tengo otra presentación con imágenes más pequeñas. La primera, por lo menos, vale. Ven ustedes que negro es mucho más negro, mucho más pequeña, pero es mucho más precisa.
cuadro se llama Automaton. Automaton es un tipo era un tipo, debe estar pintado en los años 20, 30, era un tipo de café donde uno se servía, por eso era automático, Automaton. El nombre. Hopper, junto con Andrew Wiles, son probablemente los dos grandes pintores realistas americanos, pero es el pintor de la soledad. Estos cuadros, estos pertenecen a una serie que se llama Nighthawks, que vendría a ser halcones de noche, se suele traducir por aves nocturnas, es decir, noctámbulos, de cierto modo, ¿no? Me interesa, digamos, esta es la mujer de Hopper, ¿no? Siempre hay este tema que tiene que ver. En ese sentido, pensé, voy a meter este anexo con respecto a Hopper, si bien no es de la pintura metafísica, pero es un pintor, por ejemplo, en este cuadro particular tiene mucho que ver con De Klerk, y yo creo que no me extrañaría que conociera a De Klerk por este tipo de. Y sobre todo, siempre hay este tratamiento como geométrico de la luz y de la sombra, ¿no? A mí me parece un pintor supremo, interesantísimo. Recientemente se han hecho varias exposiciones a lo largo del mundo de la obra de Sombra. Esto, simplemente, es el pintor de la desolación, de la soledad, la luz, nada más que eso, ¿no? Y también está el tema de las arquitecturas, ¿no? También es algo que. Pero, si ustedes ven luego hablamos de los diferentes estilos. Se llama Cornfield, la colina del grano, podría traducir la colina Cornfield, zona de la costa de Massachusetts, donde él vivió mucho tiempo. ¿Les gusta? Vale. Curiosísimo, se llama New York Movie House, o algo así, Nueva York Cine, ¿no? Supuestamente esta es la mujer de él que está haciendo como de acomodadora, esperando allí, ¿no? Y aquí está la película de alguna manera. Y incluso en este cuadro, la sensación de soledad, esta figura, este personaje que tiene un poco iluminado, levemente iluminado. Lighthouse, faro. También hay algo muy táctil en Hopper. No sé si lo ven, lo perciben, ¿no? O sea, uno puede sentir tipo de textura, ¿no? O sea, es como de tocarlo, ¿no? No es un tema de la pincelada, es otra cosa, ¿no? Y esto es también un Nighthawk, un ave nocturna. Un poco la soledad de la vida norteamericana, ¿no?
ver, si lo comparan, esta es la última, si lo comparan con la pintura metafísica, ¿qué me pueden decir? ¿Cuáles son las diferencias? ¿No? O si quieren las similitudes también, ¿no? Debo decir que a Hopper, a él le interesaba mucho más un impresionista. De hecho, el primer viaje fue a París, luego estuvo en Londres, en fin, le interesaba mucho más Monet, le interesaba mucho más, se llama Seurat, la pintura, digamos, el feminismo y todo eso. No sé si haya conocido a Virgilio, a la obra de Virgilio, no lo sé. Parece que digamos, su interés por los interiores está relacionado con su conocimiento de un pintor que no lo hemos visto, que no lo vimos nosotros, que es un pintor de la época de los impresionistas, que es Degas, ¿no? Ustedes a lo mejor conocen la escultura de Degas, de la bailarina de Degas, ¿no? Pero Degas además tiene muchas pinturas de bares, prostíbulos, ese mundo también. Y parece que le interesó mucho a Hopper. A ver, ¿qué me pueden decir de estas diferencias, similitudes? Las sombras se parecen, son como muy simétricas. Las sombras, ¿no? El tratamiento de la luz, de las sombras. Y respecto a los temas, claro, hay una diferencia fundamental y eso lo pueden elaborar un poco, que es el hecho de que es un realista, o sea, no es surrealista, no pretende, digamos, unir el paraguas con la mesa de infección y la máquina de coser, no pretende eso. O sea, pero es como de realismo, yo diría, psicológico. O sea, no es un realismo simplemente aquí hay una enorme emoción, ¿no? La figura, uno siente un poco esa situación, ese estado, ¿no? En el surrealismo siempre hay un elemento de juego, ¿no? De juego. En cambio aquí no hay. Hay una descripción, por así decirlo, del mundo urbano, siglo XX, y de las soledades compartidas, ¿no?
pueden decir ustedes? Un poco de... Ustedes conocen un poco han visto en historia del arte, por ejemplo, un poco la historia de Bodegones. Bodegones. Bueno, conocen lógicamente los bodegones Gauguin, yo eso sí, pero en la tradición artística, los bodegones del barroco, ¿no? Zurbarán, los bodegones de Zurbarán, de Sánchez Cotán, ¿no? Digo para que pudieran tener elementos como de comparación, ¿no? Podemos usar Google Chrome aquí. Ahí tenemos un bodegón. Este es el bodegón que está en el Prado. Claro, un poco lo que les quería decir. Aquí también hay una cosa muy material, muy matérica, ¿no? Y uno puede reconocer tal vez el tipo de material del cual están hechos estos. Sin embargo, en el otro, lo que uno reconoce, lo que uno ve, digamos, estos son objetos, lo otro es pintura. ¿Entienden cómo es la diferencia? Por supuesto que es pintura también, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero, digamos, aquí, digamos, en el otro la presencia del hecho de la pintura adquiere un espesor que en este no tiene. Uno pasa de aquí al objeto directamente. En cambio, uno se encuentra en el otro con el objeto pintado, con el hecho pintado. Hay una diferencia. No sé si eso lo perciben, ¿no? Este es uno de los grandes, digamos, pintores de naturaleza muerta. A ver, Sánchez Copán. Muy de los españoles, digamos, ¿no? Esa cosa sobre todo el naturalismo, esta tendencia barroco, claro, español, herederos del naturalismo de Caravaggio.
esa distinción, ¿no? En un caso, uno va al... Aquí, efectivamente, los objetos, la materialidad de los objetos, todo eso es fantástico, como está pintado, ¿no? Sin embargo, en el otro, y eso tiene que ver con el hecho, con lo que ha, por así decirlo, con lo que le ha pasado un poco a la representación, ¿no? En el caso de Morandi. La representación ha sido cuestionada, digamos, evidentemente, por el cubismo, por la abstracción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, la representación tiene que aparecer de otra manera, tiene que aparecer como pintura, no pretende ser ilusión, ¿no? No pretende que uno vea la realidad, sino que uno tiene que ver el hecho de que está pintado, ¿no? Esa sutil diferencia, ¿no? No, aquí es pura mímesis, aquí es imitar efectivamente la realidad, son increíbles y lo demás. Quería mostrarles otro realista mexicano, sumamente interesante también. Este es un tipo que ha muerto hace muy poco, digamos, en el 2009, Andrew Wine. Andrew, ¿sabes qué? Sí, pero no. Bueno, esto estaría ya mucho más dentro de la línea del hiperrealismo. Eso tiene que ver con el gran hiperrealista español que vive todavía, que es Antonio López García. No sé si lo conocen. Tiene mucho que ver. Bueno, una imagen muy pequeña, ¿no? Fresco. ¿Lo sacas tú por ahí? Sí, también pinta muchas acuarelas. Por cierto que Hopper también tiene muchas acuarelas, ¿no? Tuvo un periodo de acuarelas. De hecho, empezó a ser conocido por sus acuarelas. Claro, ese es el realismo ya casi fotográfico, ¿no? Bueno, respecto a los objetos, el más duchampiano de todos creo que es el tuyo, ¿no?
parece bien, es como sutil, pero no tiene mucha presencia, ¿no? Pero quiero decir, uno no sé cómo podrías atrapar más la atención hacia el objeto, ¿no? Pero me gusta la cosa sutil de haberle puesto la tapa. Las asociaciones eróticas, eso ya es más complejo, digamos. También tiene el Lighthouse, ¿no? Faro, el tema del faro. El tuyo también es bastante duchampiano, pero le faltan como los ajustes finales, digamos, que eso estuviera realmente ensamblado, ¿no? Tiene una apariencia muy duchampiana, más que el hecho de que esto es un objeto, digamos, escultóricamente interesante, ¿no? Y el hecho de que lo hayas colgado me parece una buena idea. El cuadro pues tiene esa pega que decía, cuando digo pega ese problema, ¿no? Como increíble. Tiene algo interesante este pintor que hay algo como es muy realista evidentemente, pero hay algo realismo casi fotográfico, hay algo enormemente delicado. Hay algo de la mancha también, ¿no? Hay mancha, ¿no? A ver, sí. Esto es muy. Antonito López tiene cosas muy parecidas. A ver, pon Antonio López García. Este es un pintor muy extraño, español, porque piensen ustedes que el hiperrealismo es una cosa que no tiene muy buena prensa, ¿no? Porque es como una especie de pelea con la fotografía casi, ¿no? Pero este es un pintor muy. Sí, esto es el cuadro de la Gran Vía, ¿no? Antonito se situaba todos los años. Hay un cuadro que es Avenida de las Américas, que justamente yo estuve trabajando un tiempo en ese edificio y subíamos a ver cuando él lo pintaba. Él venía solamente un momento al año, que era cuando estuve el 15 de octubre, a una cierta hora, todos los años, porque era muy lento, su cuadro le tardó muchos años, y pintaba porque era exactamente la misma hora, la misma luz, etc., ¿no? Y pintaba, eran como 2 o 3 días que estaba pintando, hasta el próximo año seguía, ¿no? Y esta es la Gran Vía de Madrid, ¿no? La separación entre la Gran Vía y la Puerta de Alcalá. Fue la misma operación, digamos, también. Había sí, eso también. Claro, en Chile tenéis un hiperrealista bastante conocido, que es Claudio Bravo, ¿no? Que también vivió en España un tiempo, luego en Marruecos, ¿sí? Pero este es también, ambos pertenecen a la Malvo, que es la famosa galería. A ver si está aquí, te digo, este es el
Y gritaba desde arriba de Torres Blancas, que el edificio de Torres Blancas, iba todos los años a una cierta hora, etcétera. Trabajo, imagínate pintar cada ¿Y de detalle. qué tamaño lo hacía? No, es un cuadro grande, estaba digamos, en la parte superior del edificio, y ahí había una vista muy perfecta. Y tenía que coincidir que esos mismos días hubiera una luz, que no estuviera nublado, que estuviera parecido, así. Claro, hay una cierta tradición, digamos, en la historia de la pintura, de ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, Velázquez, la visión de Zaragoza, de la ciudad de Zaragoza, o Vermeer de Delft, la visión de Delft, ¿no? También, con cierta precisión, pero llegado a este plano ya es muy difícil. Imagínate, o sea, tú puedes exactamente reconocer todos los elementos, ¿no? Y no trabaja, y Antonio López no trabaja a partir de fotografía, trabaja sobre la misma realidad. Sí, luego tiene ese lado como ya más misterioso de la figura, de todo. Claro, los pintores, ahí mencionaban a Balthus y ustedes conocen también pintores más o menos de la misma época, Bacon. ¿Conoce a Bacon? ¿Qué? Sí, sí, Francis Bacon. Bueno, es un pintor enormemente, toda la nueva fundación, ¿no? Claro, no, es que pertenece por una parte al canciller Bacon, ¿no? Que es el famoso filósofo, y luego Bacon, ¿no? Tengo películas de Bacon, ¿no? O sea, un escándalo, ¿no? Hay una película terrible, dos. A ver, cualquiera de estos, ¿no? Eh, ha habido montones de discípulos de Bacon, ¿no? A ver, otro más. Hay un libro fantástico sobre la pintura de Bacon hecho por Deleuze que se llama Lógica de la Construcción, ¿no? A ver, estos, por ejemplo, estos terribles, los cardenales, ¿no? Me parecía siempre muy divertido esto, el hecho de que los curas fueran vestidos como de mujeres, digamos, ¿no? Como que estaba sumamente. Hay muchas interpretaciones del Inocencio X de Velázquez, ¿no? Del Papa. Es un pintor de un dramatismo
claro, este es el consenso de Velázquez, este es el consenso de Bacon, ¿no? Sí, a ver, está. Sí, estos son, es muy de Bacon, todos los trípticos, ¿no? Entonces, esta forma generalmente tiene de establecer como un círculo en el cual está el cuadro, hay una distinción espacial que es muy típica de escenarios trípticos y característicos. Por ejemplo, a ver, bueno, este es otro tríptico también. Estos son los de George Lyon, son los novios de Bacon. Ahora bien, este tipo es un exhibicionista de alguna manera, ¿no? ¿Podemos ver algo de Mata en Chile? De Mata, sí, muy bien. Yo no soy muy entusiasta de Mata, pero me parece bien, lo cual, sin duda que lo que pasa es que fui a ver la exposición esta que tenía en el Palacio de la Moneda y tenía Bellas Artes, y en el fondo es siempre como lo mismo, cosas enormes. Este es el tipo de, a ver, pon esto por ejemplo, el tipo de lenguaje que yo llamo lenguaje de fluidos, lenguaje de líquidos, ¿no? Este tipo de figurita, este tipo de figura, eso aparece en todo su vida. En Tanguy, que Tanguy se inspira mucho en Tanguy, ¿no? No, es un gran pintor, no niego eso, por supuesto, pero ese por ejemplo. El cuadro de Mata, tú lo reconoces a distancia, porque si bien el cambio, el tema y el nombre, y qué sé yo, pero es como una cosa muy apreciado, quiero decir, internacionalmente, muy valorado. En alguna parte el Bretón lo cita, no fue de los más cercanos, pero tuvo un papel importante. ¿Te das cuenta que es todo muy parecido, de alguna manera? Enormemente parecido. En cambio el hijo, Gordon Mataclar, que muere muy joven, ¿no? Hace una obra, porque el padre, Roberto Mata, era arquitecto también, y se fue joven a París y trabajó en el estudio de Corbusier, no nada menos, ¿no? Y el hijo también empezó estudiando arquitectura igual que el padre, pero hace una cosa que se llama anarquitectura, que corta los edificios. El hijo sí que realmente es Mata de alguna manera es un hijo de papá, o sea, quiero decir que es al revés, o sea, está dentro de la figuración surrealista, está dentro de... En cambio, el hijo es totalmente una cosa nueva, distinta, ¿no? Gordo Mataclar. Es más apreciado hoy día por los artistas jóvenes Gordo Mataclar que el padre, mucho más. Vivió muy poco en Chile, es hijo de Mata y de inglesa, vivió en Nueva York en parte de su vida y está asociado a artistas como Robert Nixon, Robert Morris, un poco a los
conceptuales, ¿no? Ahí. Lo que pasa es que yo que tenía de todas maneras una producción enorme, gigantesca de arte humano, ¿no? Sí, ¿viste la exposición esa? ¿Viste la exposición de Marta? Diferentes exposiciones. ¿Te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Sí? Igual pensaba que era como todas se parecían bastante. Enorme. Como que cambiaba el color. Claro. Pero el lenguaje, el tipo de lenguaje, todo este tipo de... Es muy de un tipo de figuración característica de surrealismo. De todos modos hay que apreciarlo ponlo del lado de Grau para que vean otro hiperrealista, porque en el texto hay una relación. Ese es otro hiperrealista chileno fotográfico, absolutamente, ¿no? Prodigioso dibujante, ¿no? Ahora bien, claro, ves esto, por ejemplo, ves el que acabamos de ver y ves el de Morán, y me quedo 1000 veces con el de Morán. Pero de todas maneras reconozco que es un gran extraordinario dibujante. Hay unos que son como paquetes. A ver si... Somos, por los artistas como más de vanguardia, etcétera, siempre ha habido un rechazo al hiperrealismo, ¿no? Sí, es una otra verdad. Cómo vendía sus cuadros millones y millones, ¿no? Son, también hay un cierto rechazo, por eso que son artistas como muy comerciales, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que más les ha gustado de lo que hemos visto? De los que hemos visto. De los surrealistas, o sea, de los Sí, de los, metafísicos. sí, de los metafísicos. Yo prefiero más el primero que vimos que el segundo. De Quirico. Ajá. No, de Quirico es el pintor metafísico por excelencia. Él es el que le puso el nombre, además, al movimiento. Y es que publicó el manifiesto de la pintura metafísica, ¿no? ¿Y lo de Hopper? ¿Les gustó? Me gustó las musas inquietantes. Ya, es inquietante.
Pero ¿no les parece de alguna manera más actual Hopper? ¿Perdón? ¿Te gusta? Sí. Sí, yo lo siento como mucho más actual. Aunque me parece, yo reconozco que me gusta mucho el Quirico. Siempre he tratado de encontrar en las imágenes de internet un cuadro que una vez vi en el Quirico y que es esas cosas que te dejan como absolutamente esas impresiones imborrables. Es una marina. Al entrar al Louvre en París había una exposición de París-Moscú, que había cuadros pero un poco de toda esa época, y había un cuadro de Quirico que era una pequeña marina y era una cosa absolutamente increíble, maravillosa. Nunca lo he vuelto a encontrar. Fantástico. No, me encanta el Quirico, pero digamos, Hopper me parece extraordinario. Bueno, yo creo que sería un poco eso. Vamos a ver. Ustedes han leído el texto de realismo y eso. Es un